cuando nos ponemos delante de ti, Señor, cuando nos arrodillamos ante ti, Señor, cuando nos concentramos en ti, es cuando realmente sentimos la paz. Sentimos que tú eres realmente nuestra paz, Señor. Y en esa paz queremos estar, Dios mío. Te pedimos que tú seas capaz de quitar de nosotros todo tipo de ansiedad que podamos estar sufriendo, Señor, todo enfado, toda maledicencia, Señor, todas aquellas cosas que nos quiten la paz, Señor. Queremos disfrutar de esa paz que solo tú das, no esa paz del mundo, Señor, sino la paz tuya, Señor. Esa paz que da tranquilidad aún en los momentos de problemas, en los momentos de enfermedad, en los momentos de circunstancias difíciles, Dios mío. Ayúdanos como iglesia a sentir la paz tuya, Señor, para que también nosotros podamos compartirlas con las personas que nos rodean. Y gracias, Señor, por estar ahí, Señor, por ser realmente tú nuestra paz en nuestras vidas. Ahora, Señor, te ponemos delante de ti este estudio para que sea de bendición, Señor, para todos nosotros. Ayúdame en la exposición de la palabra, que sea clara, Señor, que llegue a los corazones, y ayuda a mis hermanos a abrir los suyos, Señor, y abrir su mente para entenderla, y sobre todo, como digo, Señor, para practicarla. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio que veníamos haciendo durante el encierro en las casas. No sé cómo habrá sido esta experiencia que hemos tenido en el hogar, con los cultos, con los estudios bíblicos, si habrá sido satisfactoria para todos vosotros, ¿no? La verdad que para mí se me hacía un poco complicado, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar y predicar y ver las caras y ver si estás llegando y si la gente está entendiendo las cosas o no las entiende, ¿no? Me decía el otro día una hermana, Jesús, ha habido algún tío que te ha repetido muchas frases, muchas ideas, ¿no? Y es verdad, porque a veces como no sabes si estás llegando, coges y las repites para que lleguen, porque son ideas que quieres que queden en la mente de lo que lo escuchan, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa ha sido la experiencia. Estoy contento de estar aquí, aunque sea solamente con este grupo de hermanos, pero siento no haber podido abrazaros, porque sabéis que me gusta abrazar y besarnos, escucharnos a todos. Pero bueno, el hecho de vernos ya es importante, ya es algo, un pasito más, ya estamos sintiendo ahí la liberación, como yo digo. El próximo domingo tendremos el primer culto, hay 43 que hemos apuntado, ya no creo que vayamos a apuntar más porque no quiero tener problemas de aglomeración. Y el próximo, el 14 de junio, como ya he dicho, probablemente si pasamos a la fase 2, se ampliará el número y llegaremos por lo menos a 70 o un poco más. Y aquellos que quieran apuntar, que se apunten. Sí es cierto que si pasamos daré preferencia a aquellos que no hayan estado en el culto del día 7, para que sea un poco más, y si hay mucha más gente, pues haríamos el tema de la tarde. Pero de momento para la tarde hay apuntados cinco hermanos para este domingo y no creo que lo hagamos. Estamos estudiando el Padre Nuestro y ya estamos llegando al final. Estamos en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y voy a recordar, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos quedamos en estas dos tentaciones últimas que nos quedan. Dice, no nos metas en tentación. Hay otras soluciones que dicen, no nos dejes caer en la tentación. Si os habéis ido dando cuenta, las peticiones del Padre Nuestro van creciendo en intensidad, son como frases de angustia de la persona que está orando, que quiere, digamos, llegar al corazón del Padre. Dice, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, danos el pan nuestro de cada día, ¿no? Y ahora nos dicen, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Esta petición al Padre deja claro que nosotros, los hombres, las personas, somos seres débiles, somos seres débiles, somos seres propensos a las tentaciones, somos propensos a ser infieles a Dios y caer efectivamente en las tentaciones. Todos somos conscientes de nuestra debilidad, ¿verdad? Y que es algo que se encuentra ahí.
Para entender a fondo el sentido de esta súplica, que es una súplica también atormentada, cuando he estado preparando el Padre Nuestro me pongo en la persona que está ahí rezándolo, ¿no? Que está ahí orándolo, ¿no? Y dice, no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación. Dice, es como una angustia. Dice, sabemos que las tentaciones están ahí, pero no queremos caer en esas tentaciones. Si os acordáis, cuando empezamos a hablar del Padre Nuestro, en la introducción dije que el Padre Nuestro tiene que ver mucho con la condición humana. Es decir, nosotros nos sentimos reflejados, sentimos deseos del pan, de comer cada día, no de comer pan, sino de tener lo necesario para vivir. Sentimos la necesidad a veces de ser perdonados también. Sentimos que las tentaciones que están ahí. El hombre, nosotros y sobre todo los cristianos, tenemos una lucha personal, porque tenemos por un lado, estamos en el mundo y es como si tuviéramos dos miradas entrelazadas, una hacia la tierra en donde estamos y otra mirada hacia el cielo, porque sabemos que estamos en la tierra, pero echamos de menos el cielo, y entonces nuestros ojos se levantan, sí, estamos aquí, estamos en esa lucha entre ver cómo vamos pasando aquí en la tierra las cosas y ver cómo podemos llegar al cielo, cómo podemos estar disfrutando realmente del cielo. Somos conscientes de que nos gustaría estar en el cielo muchas veces, ¿verdad? Nos gustaría ya haber superado este valle de lágrimas, este mundo, porque nos damos cuenta de que estamos aquí en el mundo, pero que esto tiene límites y que tiene una caducidad determinada. Y en estos tiempos que hemos estado pasando lo hemos visto mucho más. Pensábamos que éramos inaccesibles a lo que nos ha pasado, que no iba a haber en nuestra vida problemas de ningún tipo, ¿no? Más o menos la vida nos iba más o menos bien equilibrada, pero vemos que nuestra existencia en la Tierra participa de una serie de miserias, como digo, de la caducidad de la vida, de la vulnerabilidad, de muchas limitaciones, de la enfermedad, de a veces la falta de trabajo, de la falta de cariño, de la falta de compañerismo, a veces de la soledad que también está entre nosotros. Pero como digo, vivimos atados a las cosas de la tierra, pero sin embargo, como cristianos, porque claro, el que no es cristiano, para ellos el cielo no existe, Dios no existe. Pero nosotros vivimos aquí viendo la miseria de la tierra, pero vivimos también deseando las cosas que hay en el cielo, porque sabemos que en el cielo todas estas caducidades, todas estas limitaciones, todas estas vulnerabilidades no va a existir, no van a existir. Por eso nosotros, no nos contentamos con estas limitaciones terrenales y las queremos superar. Tenemos hambre como cristianos, y si no es así, pues sería triste. Tenemos hambre de lo infinito, tenemos sed de lo absoluto, de aquellas cosas que no se van a acabar, del absoluto de Dios, de la realidad de Dios en nuestra vida. Y nosotros, como cristianos, y muchas personas que aún a lo mejor no han descubierto, digamos, a Dios, sienten la llamada de lo alto, sienten, digamos, que hay algo más. Es decir, hay mucha gente que no tiene la suerte que nosotros tenemos, porque saben o sienten que hay algo más, pero no saben qué es ese algo más. Y esa es la llamada del alto, ¿no? Que diciendo, la vida no solamente es esto, es esa vaciedad, esa ansiedad que a veces tiene la gente y dice, bueno, hay algo más, pero ¿qué es ese algo más? Pues nosotros lo sabemos. Como digo, el hombre está atado al suelo, pero levantamos nuestra mirada hacia las estrellas. ¿Cómo podemos armonizar esto? El drama de la persona, del hombre, es que estos, como digo, el mundo y el cielo se entrelazan. El hombre lucha por la vida espiritual, pero sin embargo nos damos cuenta que estamos sujetos a todo el tema terrenal y sentimos como la carne nos ataca por dentro. Ya prediqué hace unos meses o pocos meses sobre este tipo de cosas, Es decir, pero recordamos lo que dice Pablo, Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24, si queréis buscarlo, lo vamos a leer. Es decir, aquí Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24, Pablo está hablando de esa lucha que se da en el hombre, que se proyecta en el hombre, esa lucha de que entiende de que es carne, pero que él no quiere la carne, que anhela las cosas del espíritu. Entonces, eso es una realidad ahí. Dice así Romanos 7, dice, porque según el hombre interior
según su hombre interior que ha sido renovado por el encuentro que ha tenido con Cristo, ese es el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Es decir, nos deleitamos en la ley de Dios. ¡Oh, qué bonito! Es Dios y sus leyes, y sus cosas, y sus mandamientos, ¿verdad? Cuando lo leemos y vemos la sabiduría de su palabra, de su enseñanza, nos deleitamos en ella. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley que todos queremos hacer en nuestras vidas, que esos son los mandamientos de Dios. Dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la realidad. Pablo era un hombre cristiano, era un hombre convertido, como lo somos nosotros. Pero Pablo sufría las luchas. Esa era la lucha. Pero Pablo sufría esas luchas de las tentaciones, de la carne, que estaban ahí. Pablo las sentía. Y Pablo, lógicamente, luchaba contra las tentaciones. Por ello, es decir, nosotros somos conscientes de esas tentaciones, somos conscientes de esa lucha, pero también tenemos que ser conscientes que para afirmarnos, es decir, para afirmarnos en nuestra fe cristiana y para sostenernos en el proyecto espiritual que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, a veces tenemos que soportar pruebas y sufrimientos. Tenemos que soportarlas. Somos conscientes, si nosotros queremos crecer en la fe y sostenernos en el proyecto espiritual de Dios en nuestras vidas, somos conscientes de que va a haber, que hay pruebas, pero que tenemos que soportarlas, que tenemos que superarlas. ¿Por qué? Porque queremos ser fieles a Dios, ¿verdad? Es decir, ¿eso es una realidad en nuestra vida? No es una realidad en nuestra vida. Amén. Somos conscientes de todas esas pruebas y luchas, pero nos conformamos. No nos conformamos, estamos en lucha continua con todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos yendo contra la ley nuestra del interior. Y es una lucha, y estamos ahí, y estamos en esa lucha. Por tanto, las pruebas que sufrimos en la carne son el precio que muchas veces nosotros tenemos que pagar por ser fieles a Dios. Es el precio. ¿Por qué el precio? Porque nosotros son pruebas. Es decir, y el precio es no hacer que la prueba sea una realidad en nuestras vidas. Y tenemos que sufrir esas inquietudes, esas luchas que a veces nos hacen titubear o tambalear en nuestra vida, que nos producen desasosiego. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que las pruebas que Dios permite en nuestra vida, que es el precio que tenemos a veces que pagar para demostrar esa fidelidad, no son un castigo de parte de Dios, sino que son, como dice Santiago, y digamos, sirven de purificación para nuestras vidas, como el metal, como el hierro, que en el fuego es purificado. ¿Entendemos el tema? Entonces, las pruebas son pruebas que a veces son necesarias, las tentaciones en nuestras vidas, para fortalecernos en nuestro carácter, y para realmente afirmar realmente cuál es nuestro compromiso con las cosas de Dios. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Fijaros, decir, ¿cómo voy a estar en alegría frente a las tentaciones, frente a las pruebas? ¿Alguno de vosotros está alegre cuando siente que es tentado? Cuando siente que puede flaquear, que flaquea entre ciertas pruebas. Yo no me siento alegre, no me siento tranquilo. Pero aquí Santiago dice que tengamos gozo cuando nos hallemos en esas pruebas. ¿Por qué? Porque ellas vienen a mejorar nuestras vidas. No se trata de que caigamos, sino que se trata de que superemos las pruebas. Porque si las superamos, ellas van a mejorar nuestra vida. Por lo tanto, todos nosotros somos conscientes de que estamos sujetos a tentaciones. El hombre, el ser humano, es un ser concupiscente. Es decir, tenemos pasiones, ¿verdad? Pasiones por el juego, pasiones por el alcohol, pasiones por el sexo, pasiones por lo deshonesto. Todos, cada uno, tenemos concupiscencias en nuestra vida. A veces nos sentimos atraídos por cosas que sabemos que no nos convienen, que no están bien. Sabemos que no están bien y que no debemos hacerlo, pero esa es la realidad. Y el hecho de sentir esas pasiones no es malo. Esa es la condición del hombre, carnal y espiritual. No es malo, o sea, es decir, no es algo que nos tenga que extrañar. Es decir, lo que sería extraño es que no tuviéramos esas pasiones.
Eso es lo que sería extraño, porque entonces seríamos ya ángeles, seríamos ángeles, pero no somos ángeles, somos personas. Eso es la realidad. Lo malo es, ¿qué es lo malo? ¿Alguien me lo puede decir? Sucumbir a las tentaciones. Eso es lo malo. Pero somos conscientes de las tentaciones que están ahí, de que las pasiones, porque somos así. Es nuestra lucha, que hablaba Pablo, entre lo carnal y entre lo espiritual. Y eso está ahí. Entonces, no nos extrañemos si nos vienen tentaciones, porque forma parte de nuestra condición humana. Lo que tenemos es que ver cómo nos sucumbimos a esas tentaciones. No caer en ellas. Por eso esta petición aquí en el Padre Nuestro, esa petición angustiosa. ¿Por qué? Porque le pedimos al Padre que no nos deje caer en las tentaciones, que no nos meta, que no nos deje caer en las tentaciones, porque no queremos caer en las tentaciones. ¿Alguno quiere caer en las tentaciones? Pues ya está, entonces, pero nos encontramos con esa lucha interior entre nosotros, y por eso esta petición es una petición de angustia. Padre, no me dejes caer en la tentación, no me dejes que caiga, que no entre en mí la tentación. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, por desgracia, el hombre, la persona, cae en las tentaciones. Esa es la realidad. Por desgracia no queremos, luchamos, le pedimos al Padre, pero a veces caemos en las tentaciones. Y ya lo sabemos que históricamente el hombre, a través de Adán y Eva, cayó en la primera tentación. Y a través de él, pues todos nosotros somos sujetos también en las tentaciones y seguimos cayendo en las tentaciones. El pecado es una desgracia. Es una desgracia en la vida del ser humano, porque es una negación del amor de Dios hacia nosotros, es a veces también una negación al hermano, porque le hacemos daño al hermano, cuando digo al hermano, o a la persona, porque a veces parece que lo escribimos a no hacer daño a los cristianos, pero a veces también hay gente que no es cristiana que le hacemos daño. Entonces, cuando yo peco y hago daño, estoy negando el amor de Dios, estoy negando el amor a mis hermanos, a las personas que me rodean, y también estoy haciéndome daño a mí mismo. Estoy haciendo daño a mí mismo. Acordaos que esto ya hablamos el otro día. Pero el pecado recorre, como digo, trágicamente toda la historia humana, y las pruebas muchas veces, en vez de purificarnos, en vez de ayudarnos, es decir, son pues motivos de caer en el pecado, y nos sentimos mal, y lo que no queríamos se convierte en realidad en nuestra vida. Dime, José Manuel. A mí me gustaría profundizar en eso que has dicho, porque algunas veces es posible que la tendencia de uno sea a pecar contra tu hermano, porque a lo mejor tú crees que estás haciendo algo que verdaderamente pues no necesita tanto de ti, sino que hay partes de su vida que lo que tienes que ajustarlas, ordenarlas bien, para que así, como se suele decir, como Dios los vas a usar, pero cuando de verdad te haga falta. Y no tanto de tu hermano, sino de Dios. Pero bueno, si necesitas a tu hermano y Dios te pone a ti delante para que tu hermano pueda conseguir lo que sea, pues hermano o no hermano, como tú has dicho, pues para eso está. Pero muchas veces tú intentas corregir una conducta que está haciéndole daño y que le ha hecho dependiente de ti, y esa persona sigue con el RTR y no se da cuenta que la responsabilidad es suya. Y tú le dices, mira, yo ya me siento un poco como arrinconar la pared. O sea, ya parece que tengo la obligación de sacarte las castañas del fuego cada vez que tú vengas corriendo a socorro, no, a bien las cosas. Porque, por ejemplo, ¿por qué te has casado? ¿Por qué has tenido hijos? ¿Eso es lo que tú vas a darle a tu familia? ¿Eso? Un hombre que es incapaz de criar a su familia, no vaya problema tiene Dios. ¿Y quieres tú que yo haga de Dios aquí? Porque me está tocando ser Dios en tu casa. No, hermano, amigo, primo, como te quiera llamar. Y yo personalmente creo que alguna vez, después te sientes muy mal, porque yo me siento muy mal cuando tengo que hacer una cosa así. Pero llega un momento que ya tengo que decirle, oye, mira, creo que estás confundido, Yo te dije que te ayudaba cuando hiciera falta, pero eso es obligación del marido de tal persona. Cogí un compromiso y digo, y si las leyes vuestras son así, mejor que abandonéis ese tipo de leyes
y se agarréis con todo vuestro corazón a las de Dios, porque por lo menos Dios dice que no dejará sin comer al huérfano, socorrerá a la viuda, y en vuestra ley parece ser que hay una laguna. No sé si se daréis cuenta, estoy hablando de los gitanos. Y yo me da mucho dolor, porque yo creo que son mis hermanos, pero son como niños analfabetos. Pero, José Manuel, aquí lo que tú estás exponiendo, es decir, no es un tema de pecado. O sea, decir, no, ¿vale? Decir, porque a veces pecado es también, digamos, no decir que no en determinadas circunstancias, porque a lo mejor le estamos acostumbrando a ciertas personas a depender y a no salir sobre sí mismos, ¿no? Pecado, cuando es pecado, es un tema de maldad, o sea, realmente de querer, de que soy consciente de que estoy haciendo un daño a esa persona, ¿no? Pero cuando tú tomas una actitud como la que tú estás exponiendo, tú no quieres hacer ningún daño, al contrario, tienes un buen propósito, que es que esas personas entiendan que tienen que cambiar. Lo que pasa es que tú estás pretendiendo que cambie un pueblo que toda su vida ha sido así y que no va a poder cambiar. No va a cambiar. Cambiarán personas de esos, porque hay personas que sí que cambian, pero tú no vas a conseguir absolutamente entonces, no es el tema del pecado, que en el sentido que estamos de la tentación, o el pecado que estamos hablando aquí en ese sentido, ¿no? Entonces yo no tendría ninguna mala conciencia en ese aspecto. Claro que te duele en un momento determinado, pero a veces es más fácil, digamos, dar para quitarte que decirle que no, para ayudarle, ¿vale? A veces me es más fácil decir, toma, y cállate y déjame en paz, y calmo mi conciencia, pero al final te vas a encontrar al mes siguiente o a la semana siguiente con el mismo problema. A veces es preferible decir no, pero no estás diciendo no porque seas egoísta, sino porque estás queriendo ayudar a esas personas a salir, a cambiar su forma de ser. Lo que pasa es que con ese tipo de personas que tienen muchas cosas buenas, sí, pues a veces es un tema tan cultural que es muy difícil conseguir el cambio, y sobre todo si es un chico joven, todavía, pero ya una persona adentrada en años, pues va a ser muy complicado hacer este tipo de cosas, ¿vale? Seguimos. Algunos, llegado a este punto, podríamos pensar, ¿y por qué el hombre tiene que pecar? ¿Por qué puede pecar? ¿Por qué tenemos que pecar? ¿No hubiera sido mejor que Dios nos hubiera hecho de otra forma? ¿Hubiera hecho al hombre de otra manera distinta? ¿Verdad? Podríamos pensar, o sí o no podríamos pensar. ¿Por qué tenemos que pecar? ¿No sería mejor que Dios lo hubiera hecho de una manera distinta? Pues claro que Dios podía haberlo hecho de otra manera distinta, es verdad, pero lo ha hecho así. Y entonces, pues tenemos que aceptar las cosas. Yo no sé por qué Dios ha hecho que el pecado pueda estar aquí en el mundo. O sea, es decir, ¿por qué que el hombre pueda pecar? Pero el caso es que lo ha permitido, que ahí estén las cosas. Entonces nosotros no vamos a entrar, yo por lo menos no voy a entrar en discusión con Dios en este respecto. ¿Por qué? Porque Dios tendrá sus razones para todo ello. Y seguro que son razones, como hemos visto antes en Santiago, razones buenas y razones para mejorarnos a todos nosotros. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener clara. Que Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Y lo que permite también lo permite porque piensa que es bueno para nosotros. Ahora bien, dicho esto, que Dios podía haber hecho de la forma de lo que sí tenemos que tener claro es que Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Otra cosa es que lo permita, pero Dios no es el autor del pecado. Vamos a ver un texto en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, el pecado está ahí, Dios no lo ha creado, pero el pecado está ahí. Pero yo peco, es decir, porque yo me dejo llevar por mis pasiones, por mi concupiscencia. Yo miro una cosa, me gusta, le veo a uno que tiene un móvil muy bonito, me gusta ese móvil, y entonces yo decía, a ver cómo puedo conseguir ese móvil, y al final pues termino pues robando. Entonces yo me he dejado llevar. Si yo de entrada me corto ese deseo, esa pasión, pues lógicamente no será pecado.
Y esto es así. Dios no es el autor del pecado. Y nosotros tenemos, a pesar de que Él no es el autor del pecado, sí tenemos una buena razón para pedirle a Él que no nos deje caer en la tentación. ¿Por qué? Porque Dios es el absoluto, es el que tiene el poder. Él no es autor, pero nosotros sí podemos pedirle que no pequemos, que ni voluntariamente pequemos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, si quiere, para impedir, digamos, que ese pecado sea realidad en nuestra vida. Dios es Dios solamente quien sabe cuántas pruebas vamos a tener que soportar cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el autor del pecado, que es el diablo, sí que está ahí, sigue estando ahí. Aunque Dios ha vencido al pecado, es decir, el autor del pecado sigue estando ahí, es el diablo. Y va a atacarnos, claro que va a atacarnos, y va a aprovechar todas circunstancias. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Se van entendiendo las cosas? Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice versículo 12, pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, nuestras luchas son contra Satanás, no es nuestras luchas contra Dios, es realmente contra Satanás. Y también el mundo, dice Juan capítulo 17, versículo 12, Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que les quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Que nuestras luchas están contra Satanás, que está tentándonos. El mundo, que también nos tienta. Dice, no nos apartes del mundo, sino que nos guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, nuestra lucha contra principados, potestades, contra el mundo, porque el mundo, el mal se ha instalado en el mundo, y lógicamente que también con nuestra propia carne. Porque nosotros no vamos a echar la culpa simplemente siempre al diablo y siempre al mundo, sino también a nuestra propia carne, a nuestras propias pasiones que están ahí al respecto y que nosotros tendremos que luchar con ella. Dime. Yo creo que el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Porque es de dentro, porque de la Claro. concupiscencia. Sí, claro. Ahora, de esa concupiscencia es lo que se aprovecha Satanás para poner la tentación. Claro, pero a veces nosotros estamos tan normales, y a veces Satanás nos mete una tentación. Nosotros no habíamos pensado absolutamente en nada, y sin embargo, de repente nos viene una mala idea a nuestra cabeza. Nos viene una mala idea a nuestra vida. ¿Quién nos está metiendo a la tentación? Porque yo estaba tan tranquilo. Alguien me está metiendo a la tentación. ¿Quién me ha hecho este pensamiento, que este pensamiento malo me venga? Satanás. Y otras veces voy en el tema del mundo. Pero nosotros entramos al trapo. Claro, sí, pero la tentación te la mete el Satanás y después tus pasiones. Tú mismo te dejas llevar, pero Satanás te ha puesto. Tú estás tranquilamente en tu trabajo, y te coge un cliente, te paga, y entonces te paga un billete de 20 y tú le das la vuelta como si fuese uno de 10. Y te has dado cuenta y dices, bueno, no pasa nada, este tiene dinero, a mí me hace falta para llegar hasta el final de mes. Y te lo quedas. Pero tú no pensabas hacer eso, ¿verdad? Tú en ningún momento lo pensabas, pero Satanás te lo ha metido. Te ha metido en la cabeza, oye, pues me ha dado 20, le doy la vuelta de 10, no se da cuenta y me quedo con el dinerito. Ahora, Pero tú... uno es el que decide. No, pero yo no lo entiendo así, yo lo entiendo diferente. Bueno, sí, puede, di. Como acabamos de leer Santiago. Sí, pero Santiago, ¿qué dice? Cuando de tu propia concupiscencia. Bueno, tú pecas, pero estamos hablando aquí no ya del pecado, estamos hablando de dónde nos vienen las tentaciones. Nair. Sé que el tentador es... Claro, pero estamos viniendo... Dice la palabra de Dios que el que es de Dios, el diablo no lo toca. Bueno, vale, pero, es decir, el diablo toca a todos. Todo depende de lo cerca que tú estés de Dios para vencer las tentaciones. Es decir, pero el diablo toca a todos.
Es decir, aquí lo que estamos hablando ahora en este punto, Nair, es que las tentaciones nos pueden venir por el diablo, por el mundo. Yo salgo ahí, veo una persona que tiene un coche bueno y quiero ese coche. El mundo me está tentando, las cosas del mundo. Y también mi propia carne, la que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, pues me fijo en una revista o me fijo en una chica y digo, pues esta chica me gusta y yo voy a intentar ver cómo me la llevo. Entonces, esa eres tú misma. ¿Vale? Pero aquí estamos hablando de dónde nos vienen las tentaciones. ¿O no? Es lo que estamos hablando. Lo otro... De todos lados menos de Dios. Claro, lógicamente, de Dios no viene... Por eso he dicho que Dios... Nadie puede decir que Dios me tienta, que el mal, el pecado es de Dios. No, las tentaciones están viniendo de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro, Nair, ahora? Es lo que estamos diciendo. Luego, claro, yo cedo a esas tentaciones. Yo cedo a esas tentaciones. Claro, pero si nadie no me mete la tentación... Pero eso no es excusa. No, claro que no es excusa. Claro que no es excusa. Pero quiere decir que tú estás tu vida tan normalita también. No cedes tan fácilmente, porque dice que somos seducidos. Y eso es Claro, efectivamente. Cuidado. Claro. Que el diablo te lo pone tan bonito. Claro. Tan en la buena, que al final tú dices, venga, vale, mátame ya. Mátame ya. Está ya ahí. Claro, Si no está ahí, no puede. pero el diablo, las tentaciones las tentaciones, todos sabemos, cuando pecamos, experimentamos las consecuencias del pecado. Pero mientras no pecamos, nos hacemos en la cabecita otras ideas. Esto no pasa nada, esto no va a ser para tanto, si esto no se va a enterar, si no sé qué, si por una vez que lo haga no pasa nada. ¿Verdad? Y le quitamos importancia a esas tentaciones que nos vienen en la cabeza, a esas seducciones, le quitamos importancia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe trabajar. Y entonces, si de entrada te ponen las consecuencias de la tentación, pues habría muchísima menos gente que no pecaría. Porque están... Que no ignoremos su maquinación, porque él sabe. Claro, porque estamos viendo ya las consecuencias, pero es que muchas veces el diablo se las pinta de tal manera que nos hace ver que las consecuencias no van a ser así. No van a ser tantas, sino va a ser muchísimo menos. No va a pasar nada. No va a pasar así el tema. ¿Entendemos o no entendemos las cosas? Porque claro, si yo sé que yo voy a coger un coche y no me va a coger la policía ni me va a detener de la cárcel, pues lo hago mucho más impunemente. Pero a veces dice, bueno, aquí no me ha visto nadie, aquí no hay ninguna cámara. Pero si tú te vieras que te han cogido y que vas a estar en la cárcel, no robarías el coche. Pues si te vieras que eso es así, que es una realidad bastante segura, pues no lo harías. Dime, Paula. Que también dice la palabra que para que el pecado se muestre bonito, tiene que Satanás mostrarlo agradable, porque si no nadie pecará. Claro. Tiene que ser de una forma que nos engañe, aparentemente bueno y sabroso, para poder caer ahí. Ya lo dice la palabra, dice, entrad por la puerta estrecha. La puerta ancha es la bonita y es un camino de flores y es todo precioso y entras por ahí y Satanás nos muestra las cosas así, por la puerta ancha, todo bonito, todo precioso, todo bien, todo fácil, porque si nos presenta las consecuencias de la puerta estrecha no entra nadie quiere entrar por ahí. Que Eva no pecó porque le dio la gana. Claro. ¿Qué le pareció aquello? Eva pecó ¿por qué? Interesante, y dice, va a ser como Dios. Efectivamente, porque le dijeron que iba a ser como Dios. Ahora, si le llegan a decir que iba a dar a luz con dolor, pues a lo mejor no, a lo mejor dice que no. Dice, che, quieto, que no. ¿Vale? Nadie le dijo eso. Por eso, como digo, El 13, yo no entiendo que dice, y no nos metas en tentación, es la oración que hace, que no nos metas en tentación. Claro, yo sé que Dios no nos mete en tentación. claro, Pero la oración le estoy pidiendo a él que no me meta en tentación. claro. Que no lo permita, ¿no? Pero es que, pero es que la palabra que aquí se traduce meter, por eso hay otra vez dice, no me dejes caer en la tentación, ¿vale? Es decir, porque esa palabra griega ha sido traducida en esa versión, ha sido traducida en la versión que tenemos de manera por no nos metas, pero hay otra vez decir, no nos dejes caer en la tentación. Lo entendemos mucho mejor, porque Él no nos mete en la tentación. Aparte de eso, ahora veremos algo al respecto. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de que Dios puede impedir las tentaciones, ¿verdad? Somos conscientes, claro que Dios las puede impedir. Unas veces las impide y otras veces no las impide. ¿Y por qué no las impide?
¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Porque si Él permite que esa tentación sea una realidad de nuestra vida, es porque Dios sabe que de esa situación de pecado vamos a salir fortalecidos. Porque tenemos que aprender. Porque es igual que a veces cuando al niño le dices, no metas el dedo en el enchufe. Y va, y otra vez te mira y lo... Entonces le dejas, y cuando le da, ¡ay!, a llorar. A ver, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que no lo va a volver a meter nunca más. Entonces, a veces nosotros estamos con las tentaciones y jugamos con ellas. Y entonces, y le dejamos, y entonces, bueno, el Señor dice, vale, venga, entra en el pecado, y ya verás las consecuencias. Y aprende para no volver a caer en la tentación. Dice la palabra en Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Ya. Bueno, el castigo, pero no entendamos que es decir, el castigo. No por parte de Dios. Claro, efectivamente, nosotros aprendemos castigo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dicen las tentaciones, las pruebas, todas las cosas, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, a veces Dios permite todas esas cosas para que seamos conscientes de eso, pero que estemos tranquilos, porque si nosotros caemos, pero nos arrepentimos, nos levantamos, las manifestaciones venideras serán mucho más gloriosas que las presentes en el tema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es triste pecar? Sí. ¿Es triste ceder a las tentaciones? Sí. Pero como yo digo, mucho más triste quedarse en el pecado. Quedarse en el pecado. Entonces, ninguno somos perfectos y todo el mundo estamos sujetos a esas tentaciones. El problema, mejor que no caer, pero si caes, sal del pecado, levántate, le voy a experimentar la misericordia de Dios. ¿Vale? Y ya has aprendido y no vuelvas a caer. Dice, ¿podemos escapar del pecado, de la tentación? Pues claro que podemos escapar. Y esto es lo que se preguntaba el apóstol Pablo en lo que donde hemos leído en el capítulo 7, dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de estas tentaciones? Y el mismo Pablo se responde en el versículo 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Es decir, ¿quién me librará? Jesucristo es el que te va a librar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Él también fue hombre, fue tentado, no pecó y conoció todos los problemas de las tentaciones. Y por lo tanto, nosotros tenemos Él en el ejemplo y la fuerza para no caer en las tentaciones. Por lo tanto, nosotros no estamos solos, estamos en esta lucha con Jesucristo. Y como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema está en que nosotros tenemos que estar lo más cercano de Dios, lo más cercano de Jesús, para que realmente su poder, su ejemplo, realmente nos fortalezca y sea una realidad en nuestras vidas. Jesús fue tentado y no cayó. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Fue probado y en todo igual que nosotros, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sigue diciendo Hebreos en el capítulo 2, versículo 18. Él fue tentado, pero claro, alguno aquí seguro que le está viniendo una mala idea en la cabeza. Un pensamiento malo. Dice, bueno, Jesús, menudo ejemplo nos estás poniendo. Dice que Jesús fue tentado. Sí, pero es que Jesús estaba jugando una doble baraja. Jesús era Dios. ¿Verdad? ¿A nadie se les ha pasado esta mala idea por la cabeza? De decir que Jesús, ¿verdad? Dice, entonces, y por lo tanto, si era Dios, Él tenía una capacidad y unas fuerzas distintas que las que nosotros tenemos, Pero esto es realidad. Esto no es realidad, porque Jesús, cuando se hizo hombre, o cuando Dios se hizo hombre, Jesús se despojó, de todas sus cualidades divinas. Entonces, cuando Jesús vence las tentaciones, las está venciendo desde el plano humano, total y absolutamente humano. No está jugando, no está haciendo un doble juego. Ahora que estoy tentando, cojo mi partecita de Dios y ya está. No. Él, cuando fue despojado, cuando se hizo hombre, fue despojado de todas sus cualidades divinas. Por eso Jesús tuvo hambre. Por eso Jesús tuvo sed. Por eso Jesús lloró.
con la muerte de su amigo Lázaro y de otros. Jesús sufrió personalmente los dolores, cuando fue torturado, cuando fue golpeado con todo el tema de la pasión, etc. Jesús, sin embargo, hay muchos grandes hombres en la Biblia, muchos, pero muchos. Pero el único que no cayó en tentación fue Jesús. Efectivamente. Los demás, dice, por ejemplo, mira tú el día, sujeta pasión, igual Sí, que otro cualquiera. claro. Y era un gran hombre. Claro. O Abraham, también cayó en algunas cosas. Pero lo que te digo, que yo no lo digo por excusa, sino que es lo que tendrá eso, que hasta los grandes hombres Claro, porque han caído. todos, pero no los grandes y los pequeños, todos hemos caído en el pecado, en las tentaciones, todos hemos sido tentados. Pero aquí lo que nos está diciendo es que podemos no caer, digamos, con la ayuda o con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 18, Dios envió, Filipenses capítulo 2, versículo 18, envió a su propio Hijo en una condición como la nuestra, pecadora. ¿Vale? Es decir, lo envió en nuestra condición humana, una condición realmente pecadora. Por eso, Él nos comprende perfectamente, porque Él sintió las mismas concupiscencias y los mismos deseos que nosotros podemos sentir en un momento determinado. Él era hombre, y cuando las mujeres se acercaban a Él, también sentiría cosas, ¿verdad? Pero Él sabía que no debía. Y se fortalecía. ¿Y cómo se fortalecía? Se fortalecía con el Padre, porque Jesús oraba muchas veces. Jesús oraba, buscaba al Padre en el amor, para poder vencer todas esas circunstancias que se estaban dando en su vida. Lo dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Efectivamente. Entonces, él era consciente de todas ellas. Y por eso sabía dónde tenía que buscar. Él, a pesar de esa condición humana que tenía, sin embargo, venció las tentaciones. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. A causa del pecado que sentía, lo condenó. Lo castigó, lo venció al respecto. La grandeza de Jesús no está en que no tuvo tentaciones, las tuvo, sino en que las superó todas. Ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que estar muy fuertes espiritualmente para poder vencer las tentaciones como Jesús las venció. Pero no es imposible. No es imposible. Y luego vienen, como digo, los problemas. Nosotros, desde el principio de nuestra vida, estamos expuestos a las tentaciones. Pero si nos adherimos a Cristo, realmente nos veremos fortalecidos contra las embestidas del pecado. Porque el león, el diablo está ahí, como león rugiente, esperando el momento oportuno para saltar sobre cada uno de nosotros. Él está ahí, que nadie se confíe, nadie piense que yo no voy a ser tentado, nadie piense que yo no voy a caer, porque es una realidad y ahí estamos. Lo que tenemos que ser humildes, sabiendo que el diablo está ahí como león rugiente y que nosotros tenemos que estar fuertes. ¿En dónde? En Cristo. Cuando te separas de Dios, cuando te separas de la manada, es cuando el diablo ataca. Porque estás débil. Y no tienes quien te proteja. A veces nos creemos tan fuertes que nos separamos de Dios, nos separamos de la manada y caemos. Por lo tanto, en este contexto que estamos hablando, adquiere sentido esta súplica angustiosa de la que hablaba al principio. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y además, ¿por qué? Porque nosotros, como hemos visto en las otras peticiones, deseamos que venga el reino de Dios. Entonces, cuando yo le digo, Padre, no me dejes caer en la tentación, es porque yo ya estoy queriendo saborear el reino en mi vida, como hablábamos el otro día, ¿no? Que realmente sea una realidad. Y dice, y nosotros tenemos que ser conscientes de que Jesucristo ha vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y cuando Jesucristo dice esto, lo está hablando, como he dicho antes, no en su condición divina, sino en su condición humana. Fijaros, Jesús es consciente de los problemas que nosotros vamos a tener. Vamos a tener
por estar en el mundo. Lo sabe perfectamente. Por eso, él, en el texto que hemos leído antes de Juan capítulo 17, versículo 15, él ora al Padre. Y le dice, ¿qué le dice? Lo que hemos leído antes, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Él sabía que nosotros, el mal estaba ahí, que nos iba a atizar y que nos iba a atacar. Pero Jesús le dice al Padre, no los saques, porque los cristianos tienen una razón de ser, de estar en el mundo. Y es dar testimonio al mundo de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y de que el pecado se ha acabado. Esa es nuestra razón de ser. Por eso Jesús no dice al Padre, sácalos. No, guárdalos. Guárdalos del mal. ¿Por qué? Porque tenemos una razón de ser. Por eso, y cuando Jesús le ora al Padre de esta manera y le pide que no nos saque del mundo, pero que nos guarde del mal, dice, es porque está convencido que el Padre escucha la oración. Y por eso nosotros, cuando en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, nosotros lo hacemos sabiendo que al igual que Jesús, el Padre nos está escuchando. Pero tiene que ser un deseo verdadero nuestro, no simplemente decir, estoy sintiendo la tentación y le voy a pedir al Padre para que no me deje caer en ella, en esa tentación que la estoy viendo que está viniendo, sino que realmente no quiero caer en esa tentación. No quiero caer, la estoy viendo venir, no quiero caer en ella. Y por eso le pido al Padre que me ayude a no caer en la tentación. ¿Pero por qué? Porque antes yo no quiero caer en esa tentación. Yo no le estoy pidiendo al Padre simplemente como un recurso, digamos, obligado, por así decirlo, o de rito, ritual, sino que estoy pidiendo convencido porque estoy viendo que no puedo. Y le pido, Padre, no me dejes caer, ayúdame. Ayúdame, dame la luz necesaria, suficiente, para encontrar la fuerza, para encontrar el versículo, para encontrar las consecuencias de mi actitud, para que realmente no caer en esa tentación. Por ello, todos estamos sujetos a pasiones, y por eso todos nos es necesario suplicar y gritar que el Padre no nos deje caer en la tentación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Aquí dejamos esto, pensaba haber terminado el estudio, pero lo terminaremos el próximo día, en el tema al respecto. ¿Algún comentario? ¿Queda claro el tema, esta petición? Pues espero que sea de edificación para todos nosotros.